Fahrenheit 451. Ray Bradbury. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su imposible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir. Encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera. En tanto que los libros, semejantes a palomas aletantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que, cuando regresase al cuartel de bomberos, se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecía, nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y, luego, silbando, con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse, con los tacones a un par de centímetros del piso del cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba con un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior. En el tranquilo aire de la medianoche, anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular, antes de alcanzarla. Sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado de aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que, un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí silenciosamente, y solo un momento antes de llegar a él, se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizás su olfato detectase un débil perfume, tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto, donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante en 10 grados la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina, solo veía la cera blanca, pulida, con tal vez una noche. Alguien desapareciendo rápidamente al otro lado de un jardín antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Pero esa noche
Montag aminoró el paso, casi hasta detenerse. Su subconsciente adelantándose a doblar la esquina, había oído un debilísimo susurro. ¿De respiración? ¿O era la atmósfera comprimida únicamente por alguien que estuviese allí muy quieto, esperando? Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminando por el claro de la luna, y hacían que la muchacha que se movía allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche, y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada, casi de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se le escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Montag casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar y luego el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera, esperando. Los árboles sobre sus cabezas susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder, sorprendida, pero en lugar de ello, se quedó mirando a Montag con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso. Pero sabía que su boca solo se había movido para decir adiós, y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de Fénix en su pecho, volvió a hablar. Claro está, dijo, usted es la nueva vecina, ¿verdad? Y usted debe ser. Ella apartó la mirada de los símbolos profesionales. El bombero. La voz de la muchacha fue apagándose. ¿De qué modo tan extraño lo dice? Lo hubiese adivinado con los ojos cerrados, prosiguió ella lentamente. ¿Por qué? ¿Por el olor a petróleo? Mi esposa siempre se queja, replicó, riendo. Nunca se consigue eliminarlo por completo. No, en efecto, repitió ella atemorizada. Montag sintió que ella andaba en círculo a su alrededor. Le examinaba de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque en realidad no se moviera en absoluto. El petróleo, dijo Montag, porque el silencio se prolongaba. Es como un perfume para mí. ¿De veras le parece eso? Desde luego, ¿por qué no? Ella tardó en pensar. No lo sé. Volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. ¿Le importaba que regrese con usted? Me llamo Clarice McClellan. Clarice, Guy Montag, vamos. ¿Por qué anda tan sola a esas horas de la noche por ahí? ¿Cuántos años tiene? Anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera. Se percibía un debolísimo aroma a albaricoques y frambuesas. Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andada a su lado, con su rostro que brillaba como la nieve al claro de la luna. Y Montag comprendió que estaba meditando las preguntas que él le había formulado, buscando las mejores respuestas. Bueno, dijo ella por fin, tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, dice, contesta siempre 17 años y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasar a esta hora de la noche? Me gusta ver llover las cosas y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol. Volvieron a avanzar en silencio y finalmente ella dijo con tono pensativo, ¿sabe? No me causa usted ningún temor. Él sorprendió. ¿Por qué habría de causarlo? Le ocurre a mucha gente, temer a los bomberos, quiero decir. Pero al fin y al cabo usted es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio.
como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagros pedacitos de ámbar que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de electricidad, sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era niño, en una corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela, y se había producido una breve hora de redescubrimiento de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortable alrededor de ellos, madre e hijo, solitarios, transformados, esperando que la energía no volviese quizá demasiado pronto. En aquel momento, Clarice McClelland dijo: ¿no le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? Desde que tenía 20 años. Ahora hace ya 10 años. ¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? Él se echó a reír. Está prohibido por la ley. Oh, claro, es un buen trabajo. El lunes quema a Milay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, conviértelos en cenizas y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. Siguieron caminando y la muchacha preguntó: ¿es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagan incendios en vez de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendios. ¿Puedes creerme? Te lo digo yo. Es extraño. Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas. Bondak se echó a reír. Ella le lanzó una rápida mirada. ¿Por qué se ríe? No lo sé. Volvió a reírse y se detuvo. ¿Por qué? Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso y contestó inmediatamente. Nunca se detiene a pensar en lo que pregunto. Bondak se detuvo. Eres muy extraña, dijo, mirándola. ¿Ignoras qué es el respeto? No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. Bueno, ¿y eso no significa algo para ti? Y Bondak se tocó el número 451 bordado en su manga. Sí, susurró ella. Aceleró el paso. ¿Has visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por esta calle? Estás cambiando de tema. A veces pienso que esos conductores no saben cómo es la hierba ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento, dijo ella. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría: oh, sí es hierba. Una muchacha borrosa de color rosado es una rosaleda. Las manchas blancas son casas, las manchas pardas son vacas. Una vez, mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 kilómetros por hora y lo encarcelaron por 2 días. ¿No es curioso y triste también? Piensas demasiado, dijo Montag, incómodo. Casi nunca veo la televisión moral, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así, pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlo a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay afuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en los que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto a que sea algo más que usted desconoce. Por las mañanas la hierba está cubierta de rocío. De pronto, Montag no pudo contener si aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo. Hay un hombre en la luna. Hacía mucho que él no me miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino. El de ella pensativo, el de él irritado e incómodo, acusado el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montag raras veces había visto tantas luces en una casa. Oh, son mis padres y mi tío que están sentados, charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío le detuvieron una vez por ir a pie. ¿Se lo había contado ya? Oh, somos una familia muy extraña. Pero, ¿de qué charláis? Al oír esta pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía hacia su casa. Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Montag con una expresión intrigada y curiosa. ¿Es usted feliz?, preguntó. ¿Que si soy qué?, replicó él. Pero ella se había marchado.
corriendo bajo el claro de la luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. Feliz, menuda tontería. Montag dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. Claro que soy feliz. ¿Qué crees, muchacha? ¿Que no lo soy? Preguntó a las silenciosas habitaciones. Se inmovilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo y de pronto recordó que algo estaba oculto tras aquellas rejas. Algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montag se apresuró a desviar su mirada. Qué extraño encuentro en una extraña noche. No recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Montag me dio la cabeza. Miró una pared desnuda. El rostro de la muchacha estaba allí verdaderamente hermoso, por lo que podía recordar, o mejor dicho, sorprendentemente. Tenía un rostro muy delgado, como la esfera de un pequeño reloj entrevisto en una habitación oscura a medianoche cuando uno se despierta para ver la hora y descubre que el reloj le dice la hora, el minuto y el segundo, con un silencio blanco y en un resplandor lleno de seguridad y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, pero que también se mueve un nuevo sol. ¿Qué? Preguntó Montaja a su otra mitad. ¿Aquel? El operario fumaba un cigarrillo. La otra máquina funcionaba también. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido como un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. Deténganse, exclamó Montag. Es lo que iba a decir, dijo el operario. Han terminado. Los hombres empaquetaron las máquinas. Estamos listos. La cólera de Montag ni siquiera les afectó. Permanecieron con el cigarrillo en los labios sin que el humo que penetraba en su nariz y sus ojos les hiciera parpadear. Serán $50. Ante todo, ¿por qué no me dice si se sanará? Claro que se curará. Nos llevamos todo el veneno en esa maleta y ahora ya no puede afectarle. Tal como he dicho, se saca lo viejo, se pone lo nuevo y queda mejor que nunca. Ninguno de ustedes es médico. ¿Por qué no me han enviado uno? Diablos, el cigarrillo del operario se movió en sus labios. Tenemos 9 o 10 casos como este. Cada noche, tantos que hace unos cuantos años tuvimos que construir estas máquinas especiales. En un caso así, no hace falta el doctor. Lo único que se requiere son 2 operarios hábiles y liquidar el problema en media hora. Y los hombres con los cigarrillos en sus rectilíneas bocas cogieron la máquina y el tubo, su caja líquida, y traspasaron las puertas. Montag se dejó caer en una silla, contempló a su mujer. Ahora tenía los ojos cerrados apaciblemente y él alargó una mano para sentir en la palma la tibieza de la respiración. Somos demasiados, pensó. Somos miles de millones, es excesivo. Nadie conoce a nadie. Llegan unos desconocidos y te violan. Llegan unos desconocidos y te desgarran el corazón. Llegan unos desconocidos y se llevan la sangre. Válgame Dios, ¿quiénes eran esos hombres? Jamás los he visto. Transcurrió media hora. El torrente sanguíneo de aquella mujer era nuevo y parecía haberla cambiado. Sus mejillas estaban muy sonrojadas y sus labios aparecían frescos y llenos de color, suaves y tranquilos. Allí había la sangre de otra persona, si hubiera también la carne y el cerebro y la memoria de otro. Si hubiesen podido llevarse su cerebro a la lavandería para vaciarle los bolsillos y limpiarlo a fondo, devolviéndolo como nuevo a la mañana siguiente. Montag se levantó, descorrió las cortinas y abrió las ventanas de par en par para dejar entrar el aire nocturno. Eran las 2 de la madrugada. Era posible que solo hubiera transcurrido una hora desde que encontró a Clarice en la calle, que él había entrado para encontrar la habitación oscura, desde que su pie había golpeado la botellita de cristal. Solo una hora, pero el mundo se había derrumbado y vuelto a constituirse con una forma nueva e incolora. Clarice, la de sus padres y la del tío que sonreía tan sosegado y ávidamente. Por encima de todo, sus risas eran tranquilas y vehementes, jamás forzadas y procedían
de aquella casa tan brillante, iluminada, avanzada, hora de la noche, en tanto que a todas las demás estaban cerradas en sí mismas, rodeadas de oscuridad. Montac oyó las voces. Hablaban tejiendo y volviendo a tener una hipnótica tela. Montac salió por el ventanal y atravesó el césped sin darse cuenta de lo que hacía. Déjame pasar, no diré nada. Solo deseo escuchar. ¿De qué estás hablando? Pero en vez de ello permanecí inmóvil, con el rostro convertido en una máscara de hielo, escuchando una voz de hombre, que hablaba como tono sosegado. Bueno, al fin y al cabo, esta era la era del tejido, disponible. Dale un bufido a una persona, atácala, huyéndolo. Localiza otra bufa, ataca, huyenta. Todo el mundo. Utiliza las faldas de todo el mundo. ¿Cómo puede esperarse que uno se encariñe por el equipo de casa cuando ni siquiera se tiene un programa o conocen los nombres? Por cierto, ¿qué colores de camisa llevan cuando salen al campo? Montague regresó a su casa, dejó abierta la ventana, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y después se tumbó bajo el claro de la luna, que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos. Una gota de lluvia, Clarice, otra gota, Mildred, una tercera, el tío, una cuarta, el fuego esta noche, una Clarice, dos Mildred, tres tío, cuatro fuego, una Mildred, dos Clarice, una, dos, tres, cuatro, cinco Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas soporíferas, hombre, tejido, disponible, faldas, bufido, ataque, rechazo, Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas, tejido, bufido, ataques, rechazo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lluvia, la tormenta, el tío riendo, el trueno descendiendo desde lo alto. Todo mezclado es una trépito, es ensordecedor, en un torrente que encaminaba hacia el amanecer. Ya no entiendo nada de nadie, dijo Montague, y dejó una pastilla soporífera que se disolviera en su lengua. A las 9 de la mañana la cama de Mildred estaba vacía. Montague se levantó apresuradamente, su corazón latía rápidamente, corrió vestíbulo abajo y se detuvo ante la puerta de la cocina. Una tostada asomó por tostador plateado y fue cogida por una mano metálica que la embadurnó de mantequilla derretida. Mildred contempló la tostada pasada de su plato. Tenía las orejas cubiertas con abejas electrónicas que con susurro ayudaban a pasar el tiempo. De pronto la mujer levantó la mirada, vio a Montague, le saludó con una cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Montague. Mildred era experta en leer el movimiento de los labios. A consecuencia de los 10 años de aprendizaje, con las pequeñas radios auriculares, volvió a sentir, introdujo otro pedazo de pan en la tostadora. Montague se sentó. Su esposa dijo: no entiendo por qué estoy tan hambrienta. Es que estoy hambrienta. Anoche, empezó a decir él, no he dormido bien, me siento fatal, caramba, qué hambre tengo, no lo entiendo. Anoche volvió a decir él. Ella observó distraídamente sus labios. ¿Qué ocurrió anoche?